Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. En estos tiempos de fiesta es tan importante que mantengamos la comunidad viva porque además no para todo el mundo las fiestas son sencillas. Hay gente que no quiere festejar, hay gente que se siente sola, hay gente que le abruma demasiada reunión, demasiada actividad social. Y es por eso que queremos mantener la conversación y darnos un espacio para estar juntos en este lugar que para eso fue creado, que es Sanamente. Y hoy día queremos aprovechar este fin de año para ir un poco hacia adentro, activar nuestro modo más reflexivo, preguntarnos, por ejemplo, algo sencillo como ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es el sentido? Según la filosofía japonesa, todos tenemos un ikigai, una razón de vivir, un propósito. ¿Cómo podemos trabajar en ello? ¿Cómo podemos identificarlo? Es por eso que queremos revisar la conversación que tuvimos con Francesc Miralles, escritor y coautor del libro Ikigai, la secreta filosofía japonesa para una vida feliz, y nos cuente algunos detalles, algunas pistas en esta conversación en Sanamente. Mucho gusto, un placer. Ahora mismo estoy en Barcelona, en un club que se llama Soho, y espero que me podáis recibir bien y que podamos tener una conversación sobre el propósito en la vida. Esperamos que estar en Barcelona esté dentro de tu propósito de vida, porque para que la cosa sea consistente. Oye, quisiéramos partir, Frances, con si tú pudieras sintetizar o poner en un lenguaje más coloquial la idea del propósito. ¿Cómo le contestas tú qué es tener un propósito a una persona que está entrando en esta conversación? Sí, mira, para empezar podemos analizar la palabra Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que está compuesta de dos términos. Uno es Iki, que significa vida, y el otro es Gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, Ikigai se traduce literalmente como una vida que merece la pena ser vivida. ¿Y cuál es la vida que merece la pena ser vivida? Pues es una vida con sentido. Una vida en la que cuando tú te levantas dices, sé que he venido al mundo a hacer esto. Siento que mi misión en la vida es esta. Entonces, cuando tú tienes tu Ikigai, aunque hayan días que puedan ser más o menos difíciles, pues sabes hacia dónde va tu rumbo y sabes el porqué de tu vida. Francesc, a ti mismo, o sea, esta es una experiencia que te pasó por el cuerpo. Hubo un momento en que tú dijiste como, te hiciste esta pregunta y yo creo que tal vez algunas personas vivimos momentos en que decimos, bueno, ¿cuál es el sentido o cómo puedo encontrarme más con mi propio sentido? ¿Cuáles fueron para ti las pistas de que estabas en una especie de crisis de sentido? ¿Y cuáles fueron las primeras migajas de esa nueva ruta? Sí, mira, aquí has preguntado algo muy importante, ¿no? Que es de qué manera el cuerpo y la mente te informan de si estás en tu propósito o no lo estás. Entonces, hay una manera muy fácil de saber cuando, por ejemplo, en tu trabajo no estás en tu Ikigai, que es el aburrimiento. Si una tarea, una profesión, una actividad que antes te gustaba, de repente deja de gustarte, si has sido profesor o has sido trabajador de banca y al principio tenías la motivación y eso lo pierdes, pues ahí has perdido tu Ikigai. Significa que esa etapa de tu vida ha terminado y hay un despido interior. Quizás tu cuerpo está yendo a la oficina, pero tu mente y tu corazón se quedan en casa y por lo tanto hay que buscar prados más verdes. Y eso significa que tienes que encontrar otro propósito. En el otro lado, algo que te indica que estás en tu Ikigai es cuando esa actividad hace que el tiempo vuele. O sea, cuando tú estás haciendo algo, igual has estado una hora trabajando y sientes que ha sido un minuto. Pues eso significa que estás en flow, estás en tu Ikigai. Ahora, ¿es privilegio de todos tener un Ikigai o vivir un Ikigai? Porque tal vez a nuestras personas, a las personas que nos están escuchando, les suena como una especie de lujo poder trabajar en algo que te hace sentir bien. Pero, ¿cuál es tu experiencia en la vida, hablando con tanta gente que se hace esta pregunta? Sí, a ver, todo el mundo tiene un Ikigai. Lo que pasa que si tienes muchas dificultades en tu vida, lógicamente, si eres un soldado en Ucrania o eres una familia que trata de sobrevivir en Gaza,
el Ikigai queda eclipsado por lo que es el puro instinto de supervivencia. Si tú tienes que procurar llegar vivo al final del día o ir a buscar agua o que no te maten, pues el Ikigai aquí no es importante. Estamos en un escalón inferior de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes encontrar tu Ikigai si te sientes desconectado de todo eso? Pues mira, la más fácil es saber quién eres, en el sentido, si tú detectas cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, esa es una pista muy buena para ser Ikigai. Si tú, por ejemplo, se te da muy bien comunicar, seguramente tu propósito en la vida tiene que ver con hablar con otras personas, con transmitir mensajes, con ser conferenciante, etc. Pero lógicamente para ello tienen que estar cubiertas las necesidades fundamentales y tenemos que estar en la parte alta de la pirámide de Maslow. Ahora, acabas de dar un ejemplo que tal vez puede sonar todavía general cuando se trata de definir el propósito, porque efectivamente a mí se me puede dar más fácil la comunicación desde muy pequeña, pero creo que nunca me había sentido tan en mi Ikigai como me siento, por ejemplo, haciendo Sanamente, ¿no? Que donde la cosa mía rebota y resuena con otros, por lo tanto tal vez mi propósito no es necesariamente comunicar, sino comunicar algo que le hace sentido a otros o que le mejora la vida en otros. Entonces me encantaría saber cómo uno va cerrando, doy el ejemplo de mí porque es el que acabas de poner un poco aludiendo, ¿no? Pero cómo uno va cerrando la punta, el filo de esa búsqueda, porque me da la impresión de que mientras más la ajustas, más feliz se siente, ¿o no? Sí, esto funciona por prueba y error. Mira, y de hecho, uno puede creer que ha encontrado su Ikigai, pero a veces no está exactamente en el lugar que tú pensabas. Por ejemplo, cuando yo tuve un Ikigai como escritor, pensaba que mi propósito en la vida sería escribir novelas. Pero luego escribí novelas, muchas de ellas no tuvieron éxito. No recibí correos electrónicos de gente que estuviera entusiasmada por esas novelas. Y en cambio escribí un libro como Ikigai y miles de personas te agradecen que les hayas otorgado esto. Por lo tanto, el Ikigai es algo que se va refinando por prueba y error y que hay que estar atento a las señales de la vida. Si tú, por ejemplo, estás haciendo este mensaje y te llega un feedback de que lo que tú haces es positivo, de que estás ayudando a muchísima gente, estás en tu Ikigai. Si sientes que aún no es exactamente eso, es que quizás aún hay que modular un poco a la izquierda o a la derecha dónde está el foco. Francesc, me gusta lo que planteas porque, porque en tu caso o en el mío, el Ikigai también te devuelve la naturaleza social de los seres humanos. O sea, de alguna forma hay algo que resuena con el colectivo. Pero me imagino que no todo el mundo viene a ser colectivo o a ser, a necesitar de alguna forma una especie de refuerzo positivo de un grupo. Tal vez existen personas cuyo Ikigai es solo o es mucho más íntimo, ¿no? Y cuya respuesta de la vida tal vez es más sutil. Para esas personas, ¿cómo descubren que están afinados? Sí, aquí has dicho algo muy importante y es que el Ikigai es algo que tiene que ver con el servicio a los demás. O sea, no hay ningún Ikigai en el mundo, no hay ningún propósito en la vida que sea para uno mismo. Siempre es para ayudar a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que su Ikigai es enseñar y pueden ser profesores en la universidad o quizás de niños pequeños o hacer un curso online o dar formación en otro lugar, ¿no? Pero lo que quieren es enseñar. Entonces, cualquier Ikigai, al final, lo que se trata es de encontrar algo que te haga crecer a ti mismo y al mismo tiempo algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Porque yo tengo comprobado que todos los seres humanos tenemos el deseo y la necesidad de impactar positivamente a los demás. En el sentido de que si te mueres mañana, puedas sentir que has aportado algo, que has hecho algo de valor. Por lo tanto, otra manera de llegar al propósito vital, de llegar al Ikigai, es preguntarnos, dentro de los dones que yo tengo, dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de los proyectos, ¿de qué manera puedo beneficiar más a los demás? ¿Cuál puede ser el camino más fácil para ello? Ya, y me encantaría llevar esa pregunta de lo colectivo a cosas que tal vez no están cambiando la historia. No sé, el señor que hace zapatos. Entonces, me encantaría saber cómo eso se materializa
también en el fondo en el arte de hacer bien las cosas, también como un acto de generosidad con el resto. No sé si me explico. ¿Cómo tú has visto tal vez esas preguntas? Sí, a veces confundimos la ayuda a la humanidad con hacer cosas grandiosas, ¿no? Y mucha gente se bloquea porque dice, yo no puedo parar la guerra de Gaza, yo no puedo solucionar la hambruna de 1 millón de personas, yo no puedo revertir el cambio climático. Pero hay muchas pequeñas cosas que marcan la diferencia y que inciden en la felicidad de los demás. Por ejemplo, si tienes un amigo que está triste porque ha perdido un familiar o porque ya no tiene trabajo, o porque se encuentra con un problema de salud delicada. Tomar un café con esa persona es ayudar a la humanidad. O si, por ejemplo, escribes un post que quizás ayuda a 10 personas, pero quizás para algunas de estas 10 personas eso es importante. Entonces, a veces nos perdemos en la magnitud y pensamos que solo lo muy grande realmente tiene un propósito, es una misión en la vida. No, la misión en la vida está en lo pequeño. Y yo eso lo aprendí cuando era estudiante, tenía muchos trabajos de camarero en muchos sitios. Pues yo me di cuenta que incluso cuando sirves un café a la persona que hay delante, tú estás tomando una decisión vital para la felicidad del otro. Y es que puedes decidir si le tratas a la otra persona con neutralidad, si la tratas bien o la tratas mal. Si lo haces con neutralidad, se va igual que ha venido. Si la tratas mal, el estado de ánimo es más bajo del que ha llegado. Si la tratas bien, estás incrementando su felicidad. Por lo tanto, no hay trabajo pequeño, no hay interacción pequeña. Todo lo que hacemos que tiene relación con otras personas tiene impacto. Me encantaría entrar un poco en tratar de aglutinar un poco algunas de las pistas que has dado. Ya dijiste, hacer algo por otros es una ruta que te puede llevar a tu Ikigai. Preguntarte qué tan afinado, qué tan tu cuerpo y tu alma van para el mismo lado, qué tan junto andas por la vida, es una buena forma de saber si uno está más o menos centrado o tiene que mirar hacia otro lado. Y aquí acabas de agregar un tercer elemento que es construir también a través de los pequeños actos en algo así como una homeopatía de Ikigai en todas las pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué otras rutas nos pueden ayudar a resolver esta pregunta tan profunda en nosotros? Sí, aquí has apuntado algo muy interesante. Hubo una señora, una autora británica, que hace unos 25 años ideó algo que se llamó RAK, Random Acts of Kindness, que lo podríamos traducir como actos aleatorios de amabilidad. Y ella descubrió que se puede hacer cosas por personas a las que no conoces, darles felicidad y al mismo tiempo sentir una realización dentro de ti con personas que nunca sabrán que eres tú quien las ha beneficiado. Y, por ejemplo, en Italia, a principios del siglo XX hubo una iniciativa en un café de Nápoles que se llamó los cafés pagados. Y era que una cafetería tenía una lista para la gente que tenía un poco más de dinero. En lugar de pagar un café, pagaban dos. Entonces, uno se lo tomaban y el otro decía, pues este café queda pagado para alguien que no tenga el dinero. Entonces, cuando venía alguien que tenía frío, alguien que vive en la calle, alguien que está en una situación de vulnerabilidad, entraba en ese café y preguntaba, ¿hay algún café pagado hoy? Y decían, sí, mira, hay dos, este va a ser para ti. Pues mira, esto es un acto aleatorio de amabilidad que mejora el mundo y que hace que la persona que lo practica, pues no sabes a quién vas a ser feliz, pero sabes que ese pequeño gesto en el mundo cuenta. Es bonito cómo de alguna forma todas las respuestas que nos has dado igual tienen que ver con una construcción valórica donde las virtudes humanas que más hemos como recalcado, la solidaridad, la generosidad, la compasión, tienen una función. Y por lo tanto, ¿será también otra ruta para encontrar el Ikigai, cultivar las virtudes, las históricas, las que todas las religiones o los pensamientos de alguna forma han impulsado? Sí, mira, aquí podemos poner un ejemplo curioso. Benjamin Franklin, que es uno de los padres de la patria de Estados Unidos y además inventor de cosas raras, ¿no? Como el pararrayos, era un chico de una familia muy pobre. Bueno, una familia que eran tantos hermanos que no se les podía dar formación a todos, entonces tuvo una escolarización muy corta y tuvo que trabajar cuando era muy pequeño. Entonces, él quería
aspirar a un propósito mucho más grande. ¿Y qué es lo que hizo Benjamin Franklin? Pues él lo que hacía era leer biografías de grandes personajes. En esas biografías él detectaba valores o virtudes que a él le faltaban y se dedicaba con un sistema de tarjetas que él había creado toda una semana a practicar ese valor. Por ejemplo, si él leía la biografía de Julio César y veía en él el valor pues, de la valentía, durante una semana intentaba cada día hacer al menos una cosa que demostrara que era un poco más valiente. Y eso lo mismo sucedía con la prudencia, la paciencia. Entonces, saber qué es lo que no tenemos puede ser también una manera de automejora muy parecida al Ikigai, porque el Ikigai no siempre es algo externo, ¿no? Montar una empresa o hacer un viaje a la India para conocer, no sé, los sabios gurús de no sé dónde. Puede haber un Ikigai de automejora que dices, mira, hasta ahora no he prestado ninguna atención a mi cuerpo y hago como propósito vital hacerme responsable de la salud de mi vehículo para la vida. Entonces, estos propósitos internos también son una forma de Ikigai que llevamos incorporado. Cuando uno se aproxima a la idea del Ikigai, es como una montaña, ¿no? Parece que fuera una sola gran cosa, una gran verdad que uno identifica. Pero cuando tú hablas de esto, hablas de esta cosa grande, pero también hablas como de varios Ikigaicitos que componen el Ikigai, o como si el propósito también estuviera lleno de unidades más pequeñas, como voy a cuidar mi cuerpo, o voy a ser un poco más amable. Háblame de eso, como ¿es el Ikigai una cosa o un conjunto de cosas? A ver, normalmente el Ikigai se relaciona con actividades y propósitos, ¿no? Pero también puede ser interior. Y aquí hay algo interesante decir, que la gente inquieta suele tener más de un Ikigai. De hecho, muchas tienen dos. Ejemplo, ¿no? Franz Kafka, el gran autor de La Metamorfosis, El Castillo, América, etc. Él tenía un Ikigai profesional de abogado. Cada mañana iba a trabajar a la oficina en una empresa de seguros que aún existe, que se llama Generali. Y luego por la tarde, después de dormir una larga siesta, tenía un Ikigai de escritor y dedicaba largas horas hasta la madrugada a escribir textos que hoy son parte de la literatura universal. Y imaginemos ahora, por ejemplo, una mujer joven que tiene pasión por su profesión y de repente tiene un bebé. Pues ese bebé también se convierte en un Ikigai, ¿no? Porque es esa personita que ahora atrae toda tu atención y que es tu razón de vivir. Por lo tanto, se puede tener más de un Ikigai, se pueden tener dos y a veces incluso tres, pero siempre habrá uno que nos estará absorbiendo más tiempo que otro. En estos tiempos de desazón, de dolor, tú dabas varios ejemplos de esas cosas que realmente nos conmueven, incluso sin estarlas viviendo en primera persona, como la guerra, como la muerte, como el hambre. ¿Cómo logras conectar con el sentido cuando te encuentras con alguien que está conectado con ese hoyo negro, ¿no? En todo sentido, o sea, cuesta mucho mantenerse entero cuando estás enfrentándote todo el tiempo a ese tipo de informaciones. Sí, aquí hay un gran problema para mantener el ánimo alto. A ver, para poder desarrollar tu Ikigai, para desarrollar tu propósito en la vida, necesitas cierto grado de optimismo y de energía. Tú no puedes estar deprimido y pensar que el mundo es una porquería y servir al mundo. Es muy difícil porque eso lo que pasa es que te desempodera, ¿no? Te descarga de energía vital. Entonces, teniendo en cuenta que las noticias están sesgadas, las noticias tienen un sesgo negativo y es que si hay 300 países en el mundo y en 4 están pasando cosas horribles, te van a enseñar esos 4 y no te van a enseñar los países donde no está sucediendo nada. Entonces, esto puede producir una confusión y mucha gente que ve las noticias cada día, que ve todo lo que pasa, lo que nos muestran, puedes pensar que vivimos una especie de apocalipsis y que es el fin del mundo. En realidad, eso es una parte del mundo y una parte de lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es, si quieres ser útil a los demás, intenta filtrar un poco tu dosis de noticias según el nivel de verdad y lo que te afecte, lo que estás viendo, porque necesitas preservar tu energía para aportar tu granito de arena. Yo, por ejemplo, no veo noticias porque me afecta mucho el dolor mío. Entonces, ya me entero igualmente, me llegan de un modo u otro, pero no me pongo a mirar lo que pasa en las guerras o en las peleas entre políticos porque sé que me vacía de poder.
Es un consejo sabio de cómo mantenerse en el mundo y también un poco en uno mismo. Para cerrar, me gustaría saber qué rol le das tú a prácticas como la respiración, como la meditación o el mindfulness, todas estas técnicas que de alguna forma te ayudan a separarte y aprender a mirar. Sí, hombre, a ver, todo lo que sea recuperar la calma y centrarse en uno mismo te va a ayudar a desarrollar el Ikigai, porque para desarrollar el Ikigai lo que necesitas es foco. Si tú estás disperso, si tú estás atendiendo varios frentes a la vez, si tú estás en el multitasking, va a ser muy difícil que puedas desarrollar un propósito de vida poderoso. Lo que necesitas es poner la atención en una sola cosa. Y eso se entrena. Y, por ejemplo, el mindfulness nos entrenan para poner atención en el cuerpo a través del body scanning. La respiración consciente lo que hace es que nos entrenemos en prestar atención al aire que entra y sale por las fosas nasales. Entonces, cualquier práctica espiritual es una práctica de foco que luego podemos aplicar a aquello que haremos como propósito de vida. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y por el esfuerzo. Nos costó mucho, la gente no sabe tener este encuentro, pero quien se pone como Ikigai tener una entrevista lo logra. Ese es mi aprendizaje. Muchas gracias. Un placer muy grande. Gracias por la bella entrevista. Nosotros queremos que ustedes puedan hacerse la pregunta sobre si se han hecho la pregunta, al menos. Vale la pena pensar que a veces los caminos y las rutas para encontrarse con uno y con otros están súper a la mano en los gestos cotidianos que hacemos todos los días y que vale la pena hacer un cálculo sobre la energía que quiero poner en una cosa y en otra. Son algunas de las ideas que nos ha dejado esta conversación y con las que queremos irnos a una pausa, pero ya volvemos con más de Sanamente. En esta época algunos comenzamos a hacer un balance del año y nos preguntamos si alcanzamos o no algunas de las metas, si es que nos pusimos metas, y cada vez que conseguimos una, la satisfacción es gigante. Sin embargo, ¿cómo se trabaja la frustración en el camino cuando no logramos las metas? ¿Cómo nos beneficia tal vez poner metas para nuestro bienestar? Javier Albornoz nos cuenta más en el siguiente informe. Hola, soy Felipe Blacet, tengo 33 años, ingeniero civil de profesión y soy funcionario público. Mi primera maratón la corrí el año 2023, pero yo practico running desde el 2016. Tras años de entrenamiento, Felipe ya tiene 5 maratones en su cuerpo, otras múltiples medias maratón y carreras de 10 y 15 kilómetros. Su trayectoria en el running ha tenido de altos y bajos, pero siempre con objetivos y metas fijas. Eso lo ha ayudado a alcanzar la experiencia actual, pero por sobre todo le ha entregado recompensas en su bienestar físico y mental. Yo cuando empecé a entrenar para correr largas distancias, empecé a encontrar en mí mismo una disciplina que no sabía que tenía. Yo siempre creo que me compraba un poco más este cuento de que las cosas que lograba las conseguía más por inspiración y que no era muy disciplinado para conseguir objetivos. Y después me di cuenta cuando empecé a entrenar para correr una maratón que efectivamente tenía este mindset de establecer un objetivo, trabajar para acercarme a él, ser consistente en hacerlo. Y yo creo en lo personal que la consistencia es lo que más te empuja. Disciplina, consistencia o simplemente intención de poder avanzar son algunos de los ingredientes que se necesitan para este simple acto humano de establecer metas en nuestra vida. El establecer metas es una de las cosas más esenciales para la salud mental. Para la salud mental tanto de niños, niñas, adolescentes, adultos. O sea, esto no es que tú digas esto solo le sirve al trabajador, esto solo le sirve al estudiante. No, esto es para todo el ciclo vital. A Felipe establecer metas lo ha ayudado en el running, pero son aplicables en todo ámbito. ¿Qué es lo que tienen que las hacen una buena herramienta? Porque la meta entrega estructura a tu vida.
¿ya? Y la estructura contiene en montones de dimensiones. Te contiene en términos de qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cuándo termina, cuándo empieza algún proceso, ¿ya? Y esa estructura está muy ligada al sentido, al hecho de que tú digas, yo soy esto, yo hago esto, logré esto otro. El ir logrando ciertas metas nos van dejando con una sensación de que nuestra vida vale la pena, ¿no es cierto? Y que podemos tener experiencias positivas, nos ayudan, contribuyen a tener una identidad positiva, ¿no es cierto? Cuando yo logro lo que quiero lograr. Entonces, en muchos sentidos hay evidencia de que nos puede ayudar en nuestra salud mental. Sin embargo, y pese a todos los beneficios que tiene para nuestro bienestar, es importante ser cautos a la hora de fijar metas, tomar consideraciones de nuestras propias capacidades y también del entorno y contexto que nos acompaña. Eso será importante para que sea beneficioso y no un problema más en nuestra vida. Las metas tienen que ser alcanzables dentro de un tiempo real, tienen que ser medibles, o sea, ¿lo logré o no lo logré? ¿Ya? Y por lo tanto tienen que ser manifestadas en la conducta. Y entonces, por lo tanto, mientras más pequeñas, mientras más alcanzables, mientras más concretas sean, eso es una meta que te ayuda. Lo primero es cómo yo me pongo una meta que yo tenga probabilidades de éxito de lograr. Quizá en ese caso sería más razonable pensar, voy a hacer algo de ejercicio o voy a ir al gimnasio, no sé, una vez a la semana. Y voy a ir media hora. Y cuando ya estoy pudiendo lograr eso, quizás lo puedo extender, quizás le pongo una segunda vez. Pero de esa forma yo voy de a poquito incrementando la dificultad y tengo más posibilidades de lograrlo. Pero ¿qué pasa cuando en este camino no se logran las metas fijadas o si las condiciones iniciales cambian pese al esfuerzo que se ha puesto en la actividad? Yo la primera vez que me preparé para una maratón fue Buenos Aires. Iba a correr la maratón de Buenos Aires el 2022. Un mes antes de correrla me lesionó. Yo no alcancé a recuperarme para esa carrera. Fue súper duro porque estamos hablando de ciclos de entrenamiento que duran 24, 26 semanas. Y yo ya había hecho 22. Misma situación le ocurrió este año cuando se preparaba para la maratón de Chicago. Eso hizo que se replanteara su preparación e incluso sus metas. Logró correr, pero con ciertas modificaciones a sus objetivos iniciales. Y originalmente mi idea en Chicago era hacer 3 horas 20. Yo digo, ya no voy a poder porque ya no voy a hacer el ciclo de entrenamiento que yo quería hacer. Chicago terminé haciéndola en 3 horas 44, si mal no recuerdo. Pero claro, reemplacé el objetivo del tiempo por ejemplo, no sufrir en carrera. La frustración se maneja un poco conociéndose a sí mismo y también ser flexible. Yo creo que a mí la maratón me ha enseñado de alguna forma también a ser más amable conmigo mismo en ese sentido. La flexibilidad es la base de la adaptabilidad, ¿ya? O sea, todas las especies de seres vivos están vivos hoy en día porque son flexibles. Porque somos flexibles, ¿ah? Y esto se le llama la plasticidad del sistema nervioso. Eso quiere decir de que el sistema nervioso tiene la capacidad de cambiar prácticamente a la misma velocidad de lo que cambia el medio ambiente y los requerimientos. Y a veces es beneficioso no tener la mirada puesta solo en la meta. También es importante ver qué es lo que va pasando en el mismo proceso. Y en ese sentido, el pensar que yo estoy haciendo deporte o que estoy compartiendo con otros, que estoy al aire libre, o sea, como poder valorar el proceso mismo, es algo que nos puede ayudar, uno, a que si no logramos esa meta final, no importe, porque igual vivimos un proceso que nos sirvió, y dos, también a mantener esa motivación el día a día. La consecución de ninguna meta debiese opacarte, o la no consecución de una meta, debiese opacarte el ser capaz de disfrutar el proceso. El proceso es lo que te va enseñando. Ya sea correr, ir al gimnasio o fijarte una meta de alimentación o hábitos diarios, para todo se requiere intención, conocer nuestras capacidades y flexibilidad para que esto sea un aporte en nuestro bienestar y nos permita disfrutar de lo que vamos logrando. ¿Han oído hablar del concepto de autoimagen? En términos sencillos, se refiere a cómo nos percibimos físicamente a nosotros mismos. Esta percepción definitivamente no es así como pura. Está afectada por los estereotipos que existen en nuestra sociedad, está afectada por las redes sociales e influye directamente en nuestra salud mental. ¿Cómo?
Raquel Lobatón, nutrióloga, influyente y educadora en diabetes, nos lo explica en la siguiente cápsula. La autoimagen es la forma en que yo me percibo a mí misma en este mundo, y la forma en que yo me percibo tiene mucho que ver con la forma en que yo me muevo en el mundo. Y esta forma en que me percibo, de alguna forma, también está ligada a la forma en que yo creo que los demás me ven, ¿sí? Y vivimos en esta cultura donde hay mucho foco en la imagen, mucha violencia estética, sobre todo a las mujeres, de tal forma que nosotras constantemente nos sentimos como vigiladas por esta policía de los cuerpos. Y entonces estamos constantemente preocupadas por nuestra apariencia, por cómo nos vemos, por qué estarán pensando de nosotras, por cómo nos estarán percibiendo los demás. Desde que somos muy pequeñas se nos plantea esta idea de que nuestra apariencia es lo que define nuestro valor en la vida, ¿no? Lo vemos desde los cuentos infantiles con los que crecimos, estas películas de las princesas, ¿sí? Donde lo aspiracional siempre es ser bella, ¿sí? Y esa belleza es la que nos da valor, ¿no? Entonces, eso hace que constantemente estemos persiguiendo este prototipo del supuesto, lo digo entre comillas, cuerpo ideal, porque aprendemos desde edades muy tempranas que mientras más nos acerquemos a este estereotipo, más privilegios tendremos, más miradas seremos, más validadas, más oportunidades tendremos, ¿no? Mientras más me alejo de este supuesto ideal de belleza, entonces me percibo más lejana también a alcanzar, digamos, esta validación social por mi apariencia, ¿no? Entonces, por supuesto que los estereotipos de belleza contribuyen de manera importante a una percepción negativa de nuestro cuerpo, porque realmente las mujeres que pueden acceder a este estereotipo de belleza son mínimas. Estamos hablando de un 1 o 2% de la población que tiene estos cuerpos hegemónicos. Un montón de industrias que saben que pueden lucrar con nuestras inseguridades, de tal forma que todo el tiempo se nos venden productos y servicios para arreglar nuestros cuerpos, que pueden ir desde tratamientos estéticos, cosméticos. Vamos a ir a una pausa, vamos y volvemos muy rápido con más de Sanamente. Queremos presentar la siguiente nota con orgullo porque Psicodélicos, la puerta a un nuevo paradigma de la salud mental del periodista Matías Sandoval de Sanamente, fue reconocida con el premio Pfizer Cluster Andino 2025 en la categoría de divulgación científica. Destacó
de hecho, cómo este es el mejor trabajo en la categoría profesionales entre 31 piezas periodísticas postuladas en medios de comunicación de todo el país. En este reportaje entendemos cómo la ciencia empieza a mirar hacia caminos que hace unas décadas estaban totalmente prohibidos, eran impensados, que son las terapias con psicodélicos. Y escuchamos a través de la voz de los investigadores, médicos y pacientes cómo esas experiencias sí pueden ser transformadoras y capaces de reconfigurar la manera en que vemos y sentimos el mundo. Estamos muy contentos y nos damos mucho autobombo y mucha autofelicitación, porque también nosotros necesitamos un poco de refuerzo positivo que a todos nos hace súper bien, y porque este reportaje es extraordinario y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Está siempre disponible. Así que felicitaciones a Matías y que avance la buena divulgación científica. En lo más profundo del Amazonas, desde tiempos remotos, brota un brebaje sagrado, la ayahuasca. Nacida de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, esta mezcla de plantas selváticas ha sido una guía en rituales de sanación, conexión espiritual y expansión de la conciencia. Pero no está sola. Los psicodélicos, en sus distintas formas, han cruzado selvas, fronteras y siglos. ¿Pero qué exactamente es lo que entendemos por psicodélicos? Los psicodélicos son sustancias que, en simple, alteran el estado de conciencia de las personas. Es decir, alteran la manera en que las personas sienten, en que las personas piensan, en que las personas perciben el entorno. Pueden sentir ánimo más eufórico, pueden sentirse más cercana a otras personas, pueden percibirse como un estado místico, fuera de la realidad, más cercano a la espiritualidad. Hoy, en pleno siglo XXI, los psicodélicos vuelven a abrirse paso en el mundo de la ciencia y la medicina, con investigaciones que exploran su potencial terapéutico para tratar profundos trastornos, como la depresión, el estrés postraumático y la ansiedad severa. Los psicodélicos, si uno tuviera que hacer una analogía, es como cuando tú reinicias el computador. De alguna manera reinician ciertas conexiones cerebrales, generando de manera transitoria una desconexión de algunas redes neuronales y reconexiones, algunas transitorias, otras podrían ser más permanentes, de estos circuitos, permitiendo de alguna manera como entrar en un estado diferente al habitual y permitiendo como destrabar algunos pensamientos o algunas emociones en este estado de conciencia alterado. En el fondo, yo lo que hago con el contexto terapéutico es que este momento muy importante lo programo todo para que sea seguro y poder sacarle el mayor provecho a esa experiencia. Tengo varios años de consultas psiquiátricas y distintos fármacos, distintas psicoterapias, por lo menos yo creo que ya más de unos 10 años. Si bien lograba estar bien, en el fondo una estabilidad como emocional, soy muy funcional en todas mis cosas, como que no tengo mayores problemas, había como algo que faltaba en el fondo, como que algo sentía que no estaba bien. Así comienza el testimonio de Eli, médica en una unidad de cuidados intensivos y quien por más de una década ha estado en búsqueda de alternativas terapéuticas. Y fue en ese camino que llegó a una conferencia de la psiquiatra Pilar del Río, quien expuso sobre la terapia asistida con psilocibina, un compuesto químico de origen natural y clasificado como psicodélico, el cual está presente en ciertas especies de hongos. Ella y muchos otros pacientes llegan también motivados por lo que ven en documentales, en la prensa y en el caso de ella, que es médico, en estudios también científicos. Entonces, como vio que para el trastorno por estrés postraumático, que es lo que ella padecía, ¿no?, después de las circunstancias difíciles que vivió, estas herramientas estaban mostrando ser efectivas, vino a consultarme si yo la podía acompañar en buscar alguna alternativa para hacer este tratamiento de forma experimental, pero lo más segura posible. La terapia, realizada de manera controlada y profesional, fue guiada por un psicólogo especializado, quien la acompañó en todo momento, desde la preparación previa, durante la experiencia con psilocibina y también en el proceso de integración posterior. Yo
dije, esta vez voy a ser paciente, voy a hacer la ingesta y no voy a ver nada, cosa de yo poder tener mi propia experiencia. Y la verdad es que es tal como se describe, es como un viaje, es como una experiencia de vida. A diferencia de los tratamientos convencionales, los psicodélicos no actúan suprimiendo síntomas, sino generando una experiencia profunda que puede modificar la percepción de uno mismo y del entorno. Su impacto en el cerebro ha sido descrito como una especie de reinicio neuronal, que facilita la conexión emocional y la reconfiguración de patrones mentales arraigados. El uso de los psicodélicos altera una red que es muy importante dentro del cerebro, que es la red por defecto, que es donde se encuentra como almacenada la sensación del sí mismo, del yo y del sí mismo, ¿ya? Y entonces eso produce de que la desorganización de esta red y de su conectividad tiene consecuencias en la percepción de lo que uno es y de los límites que uno tiene corporales, identitarios, y eso tiene un gran aporte terapéutico porque la persona se cuestiona su propia identidad respecto al ambiente o supuestos que tiene de sí mismo, etcétera, etcétera. Me hicieron entender muchas de mis actitudes, muchas de mis traumas, por decirlo de alguna forma, porque está como bien claro que el trauma no es lo que a uno le pasa, sino cómo uno lo vive en el fondo. Te hace cambiar absolutamente como muchas creencias que tienes de ti misma y de ti misma relacionado con la vida. Había como mucha autoexigencia mía, mucho como una sensación de abandono, una sensación de rechazo que yo no lograba entender de dónde venía. Había sido como una reconciliación conmigo y una reconciliación con la vida. En distintos rincones del mundo, la ciencia ha comenzado a despejar el velo sobre los efectos de estas sustancias mediante diversos estudios, revelando su potencial terapéutico en tratamientos dirigidos a diferentes grupos de personas. Hay varios grupos de investigación en el mundo que están haciendo esto, digamos, con psicodélicos. Yo diría que lo más que hay en este minuto es con psilocibina, justamente con los hongos, pero también hay con MDMA, con DMT, con LSD, son antiguas, que son como las categorías grandes de psicodélicos que existen. Todas muestran resultados variables, pero hay algunas cosas que sí son seguras y están demostradas. Por ejemplo, justamente la seguridad que las personas pueden tener al usar estas sustancias, que es muy alta. Las dosis letales son casi todas prácticamente inalcanzables. Estas sustancias que están en la lista 1, ¿cierto?, están siendo despenalizadas y legalizadas para ciertos tipos de tratamientos en varios países, ¿ya? O sea, por ejemplo, en Australia, ahora hace poco Nueva Zelanda, algunos estados de Estados Unidos también, etcétera, etcétera. En nuestro país, por el momento, no ha habido investigación científica respecto a esta sustancia, lo cual no es bueno por varias razones. La primera razón es que estas moléculas o la terapia asistida con psicodélicos no solamente depende de la molécula misma, sino que depende del contexto y depende de lo que se llama el setting, ¿cierto? Entonces, nuestro setting, si bien somos más o menos similares a la gente de Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, hay ciertas particularidades idiosincrásicas en Chile que podríamos no tener los mismos resultados que tienen otras sociedades nórdicas, por ejemplo. Y justamente será Constanza quien liderará el primer estudio clínico en Chile con sustancias psicodélicas. La investigación buscará evaluar la viabilidad de una terapia asistida con psicodélicos como tratamiento innovador para la depresión resistente. Si bien el uso de estas sustancias bajo tratamiento médico no está penalizado, aún no existe un marco por parte del Instituto de Salud Pública que regule esta terapia. La terapia es legal en este minuto. El Ministerio de Salud estuvo trabajando en la redacción de un reglamento para el uso medicinal de esto. En este minuto está en redacción por parte de las autoridades del Instituto de Salud Pública. Nosotros, adentro del Ministerio, dimos una discusión que fue bien rica, fue bien variada, y que básicamente mostró que, en efecto, estas sustancias están autorizadas para uso medicinal y de investigación científica, todas ellas, ¿no? Todas las que están listadas en la Convención del 61 y también del 71.
y que el trabajo del Estado en el fondo es darle el marco reglamentario para que eso se pueda hacer con lo que estábamos hablando, por ejemplo, con o sin terapeuta, en qué lugar se va a hacer, en qué dosis. Una terapia que bajo guía profesional y cuidadosamente planificada ha comenzado a mostrar resultados sorprendentes. Para muchos podría significar una nueva ruta cuando las opciones tradicionales ya no han dado respuesta. Yo había hecho, por ejemplo, otra terapia que es EMDR, que es una terapia específica para trauma, y en muchas sesiones, o sea, yo creo que meses de terapia una vez a la semana, había logrado creo que un 10% de lo que logré con una sola sesión de psilocibina en cuanto a lograr como identificar y lograr como, dice bien, como recablear y como el pensamiento, en el fondo, como volver a reestructurarlo y entenderlo desde otro punto de vista. Se dice que los psicodélicos son una revolución en la psiquiatría porque, al contrario de la farmacología más tradicional que opera sobre los síntomas, la terapia asistida con psicodélicos trabaja más sobre los orígenes que están dando causa a esa sintomatología. Entonces es un trabajo que es mucho más profundo, por decirlo de alguna manera, para poder abordar los problemas de salud que estamos teniendo. El psicodélico, como cualquier otra herramienta, es una herramienta que va a potenciar un proceso. No es la solución, no es la solución mágica, sino que es un catalizador de un proceso terapéutico. Sustancias que se transforman en una puerta hacia nuevos paradigmas en la salud mental. Una forma innovadora de acompañar a quienes más lo necesitan, rompiendo estigmas con el respaldo de la ciencia y el compromiso ético de quienes creen en una forma distinta pero poderosa de sanar. Revisar cómo fue el año, especialmente este que acaba de pasar y que ha sido tan difícil, pero estar conscientes de las cosas buenas que pasaron, enlistarlas. Puede ser una excelente herramienta para practicar la gratitud. No solo esto mejora la autoestima, sino que también genera mayor satisfacción con la vida, mejora nuestras relaciones. ¿Cómo podríamos cultivar la gratitud? Lo vemos en la siguiente cápsula animada. En la infancia nos enseñaron que por educación siempre hay que decir gracias. Pero ¿sabías que practicar la gratitud va mucho más allá de los buenos modales? Tiene impacto directo en cómo nos sentimos y relacionamos. Estudios demuestran que las personas que agradecen tienen una mejor autoestima, mayor satisfacción en la vida y construyen relaciones sociales sólidas. Además, investigaciones recientes aseguran que existe una relación directa entre ser más agradecido y tener menos niveles de depresión. Al igual que una planta, la gratitud se cultiva con cariño, atención y paciencia. Primero, poda tus expectativas. Esperar que las cosas sean solo de una forma puede hacerte daño. Es mejor soltar y aceptar. Riega con gratitud tus relaciones cercanas. Manda un mensaje o escribe una carta a alguien que quieras expresarle tu aprecio. Lo mejor de todo, es gratis y no necesitas a nadie más para practicarlo. De igual manera, se activarán neurotransmisores como la dopamina, oxitocina y serotonina. Gracias a Dios, al universo o a la vida. No importa a quién agradezcas, lo importante es que lo hagas. ¿Te animas? Gracias por escuchar. Llegamos al final de nuestro especial de Navidad y Año Nuevo, digamos, entre Tongo y Los Vilos. Estos días son para muchos sinónimo de felicidad, de reencuentro, para otros son de un enorme periodo de estrés. Hay quienes se ponen muy tristes, hay quienes extrañan a alguien. Y es por eso que nuevamente los invitamos a mirar, a abrir los ojos, a ver si es que tal vez ustedes pueden acompañar a alguien que lo necesite. También es importante no ser tan exigente, que como pongo la mesa. Yo la verdad ya tiré todo por la ventana, hace mucho tiempo que mi mesa no combina. Estoy contenta de tener una mesa. Pero es relevante poner el foco en lo que importa. Lo que importa es el amor, es el encuentro, es de alguna forma la calma. Y el encuentro con cualquier ser, con una persona, con nuestra mascota, pero tratar de generar vínculos porque eso es lo que es un verdadero regalo.
Para momentos de crisis, sin embargo, queremos recordar la línea telefónica de prevención del suicidio, *4141, porque no están solos, no estás sola, no estás solo, es el lema que tiene el Ministerio de Salud. Esta línea es completamente gratuita, se puede llamar las 24 horas del día para quienes están enfrentando una emergencia o tienen una crisis de salud mental asociada al suicidio. Ahí pueden recibir asistencia de un psicólogo especialmente capacitado que los va a escuchar y que los va a ayudar. Sabemos que pueden ser épocas demasiado exigentes, así que trátense con amor, reciban nuestro amor, también nuestra gratitud por haber estado ahí durante todo este año. Queremos siempre permanecer, pero no podríamos seguir si es que cada uno de ustedes no valorara un espacio como Sanamente. Así que, sobre todo, gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.